a este programa de salud, Aprendamos Juntos sobre Salud. A mí me complace darle la bienvenida siempre a este espacio donde hablamos de prevención y traemos diferentes temas, algunos propuestos por ustedes y otros por las profesionales de la salud de la ES San Fernando, quienes siempre nos acompañan. Bueno, de nuevo dándoles el saludo y la bienvenida a este espacio, Aprendamos Juntos sobre Salud, el programa que hacemos desde Amagat Televisión con los profesionales de la salud del Hospital San Fernando, quienes nos acompañan muy amablemente para hablar de esos temas de prevención, de salud, algunos que proponen ustedes y otros que son traídos desde allí, desde este espacio. Bueno, sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida entonces a los invitados del día de hoy, a quienes nos acompañan para hablar de estos temas de salud. Ellos se van a presentar y nos van a contar quiénes son, cuáles son sus profesiones y por supuesto más adelante les vamos a contar cuál es el tema del que les vamos a hablar el día de hoy. Así que muy atentos también a formular sus preguntas a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de la línea habilitada 314-768-1583. Muy buenos días, Carlos y Sebastián. Bienvenidos a Amagat Televisión. Gracias, muy buenos días. Un saludo para toda la comunidad. Brindar también el agradecimiento por la invitación, permitir que nosotros participemos desde este escenario, contarle qué es lo que estamos haciendo, qué se pretende hacer, todo lo que está proyectado para este año desde el ámbito de la salud pública y desde la parte asistencial acá con los médicos y los enfermeros que trabajan ya a nivel intramural o pues dentro del hospital. Como usted anunciaba, mi nombre es Carlos Alberto Rojas, soy enfermero, coordinador de salud pública. Tenemos para llevar los servicios, nuestro enfoque es llevar los servicios a las comunidades más distantes y a las personas que tienen menos acceso por situaciones económicas, por las situaciones laborales, sus oficios cotidianos que no les permiten desplazarse hasta el hospital. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer allá dentro de las comunidades, eso es lo que pretendemos. Con respecto al tema de hoy, que es hipertensión arterial, estamos pensando en hacer unos tamizajes, unas brigadas para toma de presión y de paso pues que nos acompañen otros profesionales como nutrición, psicología, algunos médicos que puedan también ir hasta allá, acompañarnos, porque sabemos la importancia, lo que está ocurriendo en este momento con todas las enfermedades crónicas y especialmente con la hipertensión en este caso que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces, Carlos, le damos paso a Joan Sebastián. Claro, mi nombre es Joan Sebastián Barrientos, ya estoy en último año, soy médico en formación de la Corporación Universitaria Remington y en este momento estoy como apoyo en el Hospital San Fernando. Pues estos espacios son muy importantes precisamente para prevenir. Entonces estamos acá para comentarle a las personas qué hacer en los momentos en los que nos estamos poniendo en riesgo con el tema que decía el jefe Carlos ahorita, que es la hipertensión. Entonces, vamos. Ese es el tema del día de hoy, la hipertensión, un tema que propusieron ustedes, un tema que sabemos que es de mucha importancia porque hay mucha población que padece de esa enfermedad, que a propósito, bueno, entonces empecemos ahora sí de este tema contando qué es la hipertensión. Es una enfermedad, es una condición médica. ¿Qué es la hipertensión? Claro, es una patología, es una enfermedad que
muchos las llaman silenciosa y es por algo, porque cuando ya notas los síntomas es porque ya está establecido. ¿Ya? Entonces hay muchas maneras, unas maneras muy prácticas de evitar que se llegue a una temprana edad, hablando de 45, 50 años, a sufrirla, y claramente se da o se define de acuerdo a los niveles de presión arterial que se tenga. Entonces, de acuerdo a las mediciones que se hagan, se hace una clasificación, se mira si los pacientes lo que requieren es cambios de estilo de vida, si lo que requieren es medicación para ya su tratamiento médico, que además, aunque haya tratamiento médico, se debe acompañar de cambios de estilo, ¿cierto? Que es muy importante, son una base muy importante en todo ello. Hay que buscar un equilibrio en todo lo que se hace diariamente para que el tratamiento sea efectivo. Bueno, Carlos, ustedes, digamos, de alguna manera también están en ese apoyo, en el seguimiento de las personas que puedan llegar a padecer. Esto debe ser un trabajo concatenado. Entonces, los médicos desde el área clínica, sin ellos perder pues la visión social, que es también importantísima en cualquier enfermedad, pero ellos en su momento se dedican al tratamiento farmacológico, al tema de los paraclínicos, a ese seguimiento. Ya por eso es la importancia de nosotros, nuestro trabajo, hacer el seguimiento en campo. Entonces, ¿cuál es la intención? Los pacientes que pasen por consulta, en este caso con el doctor Joan, Salud Pública tenga la capacidad de hacerle un seguimiento, de mirar cómo esos estilos de vida que el hombre acá le recomienda, allá se puedan cumplir, cuáles realmente los pueden modificar y de qué forma los va modificando, porque es que cuando uno habla de cambiar estilos de vida, no es sencillo, que nos digan de un día para otro, no más chicharrón, no más café, no más esto, no más aquello, no más, para uno eso es traumático, para la persona es traumática. Entonces, nosotros desde la visión de salud pública queremos influir en esos determinantes de estilos de vida, en esos determinantes genéticos también, porque hay unos determinantes genéticos que realmente hoy por hoy, y me desmiente el doctor por favor, hoy por hoy se dice que esos determinantes genéticos solo se activan siempre y cuando estos otros estilos de vida realmente lo toquen, porque yo puedo tener la predisposición, pero si yo no consumo alcohol, si yo no tomo tinto, si yo como bajo de sal, ¿cierto? Toda esa serie de condiciones que me favorecen, o por el contrario, si yo tengo esas condiciones que me desfavorecen, ¡prac!, se me dispara. Entonces, ese es el ámbito desde la salud pública. Muy bien, bueno, entonces ahí hay algo muy importante, que es entonces identificar a esa población, y desde salud pública se hace un apoyo importante. Bueno, y Carlos mencionó un tema que son esos, digamos, factores que inciden para que una persona pueda llegar a ser hipertensa. Hablemos, médico Sebastián, sobre esas condiciones, digamos, esas situaciones de vida que influyen para que una persona hay unos que son modificables y otros que no, ¿cierto? Dentro de los que no son modificables, por ejemplo, del que hablaba y que es uno de los más importantes, ¿cierto?, es la predisposición genética. Si mi papá y mi mamá son hipertensos, lo más probable es que yo vaya a ser hipertenso, ¿sí? Si no lo son, pues obviamente el riesgo disminuye genéticamente. Pero hay unos que son modificables, que esos son los que nosotros tenemos el poder de mirar qué hacemos con ellos. Es decir, si yo soy una persona obesa, debo de comenzar a hacer ejercicio, ya ese es un riesgo, el ser obeso. Si yo consumo mucho alcohol, también es un riesgo, ¿sí? Si a mí me gustan mucho las comidas saladas o los embutidos, ¿cierto? Todos estos alimentos que vienen enlatados, empaquetados, aunque no les echemos sal, ya ellos por fábrica vienen con altos contenidos de sal. Entonces todo esto me influye para que yo ya tenga una predisposición a la hipertensión arterial. Y el hecho de quedarme en casa sin hacer ejercicio, sin jugar algún deporte, que no sea ajedrez, Gracias para ejercitar la mente. Eso, salir a trotar, también influye mucho.
Entonces esos son los que podemos modificar: el sedentarismo, el alcoholismo, el consumo de sustancias psicoactivas, cocaína por ejemplo, el hecho de ser obesos, el hecho de comer altos contenidos de sal. Vuelvo y O repito. sea, la sal es dañina para una persona hipertensa. Para cualquier persona exceder entonces el consumo de sodio, de la sal es dañino. Sí, Bien, exacto. entonces hay mucho cuidado en la casa entonces, cuando quienes preparan los alimentos, poquita sal y poquita azúcar. Eso, así en el dedito y chu. Listo. Bueno, entonces ya hablando de esos factores, pues quisiéramos también hablar de cuál es esa población que se ve mayormente afectada por la hipertensión, sobre todo desde entonces el identificar a esta población y por qué cierto tipo de población, no sé, hablemos de si es mayormente esta enfermedad visible en mujeres, hombres, de qué edades. Ok. En las personas mayores de 50 años, 55 años, se puede presentar, ya se está presentando básicamente. Según datos del Ministerio para el 2018, en Colombia habían más de 4 millones de personas con hipertensión arterial, obviamente con diferencia de edad, ¿cierto? El hecho de ser, espero no me crucifiquen por lo que voy a decir, por el hecho de ser de raza negra, también compone, tiene un riesgo mayor a hacer hipertensión antes, ya por predisposición genética, ¿ya? Esas poblaciones, los obesos, obviamente pues también tienden a tener un grado de presión mucho más alta, ¿cierto? Nuevamente retomamos las personas que son sedentarias, también tienden a tener una presión mucho más alta. Muy bien, y en esa identificación de la población, por ejemplo, Carlos, cuando ustedes trabajan en los programas de salud pública, digamos, ¿se hace un censo con esta población o cómo es esa, digamos, esa identificación de la población? Bueno, antes de responderle quisiera acotarle un poco a lo que dijo el doctor. Claro que sí. Desde el tema, desde la visión epidemiológica, si miramos el comportamiento de esa enfermedad, él lo decía, todo, ya los factores, ¿cierto? Pero la edad dice muy cierto, pues no es que vaya a estar en contra del tema de la edad, que más o menos después de los 50 es que empezamos a mostrar los signos y síntomas y a desarrollar la enfermedad como tal. Si miramos un poquito atrás en el siglo anterior, cuando se hablaba de hipertensión se hablaba mayores de 60, mire que ya vamos en 50. ¿Y a qué obedece todo eso? A lo que él mismo decía ahora, pero para que quede como un poco más preciso, a toda esa transformación en los estilos de vida que estamos haciendo. Antes todos los jugos tocaba prepararlos. Antes usted encontraba frutas a montón por todos lados. Usted antes le tocaba asar su carne, freírla, sudarla con fuera. Hoy ya en cualquier lado consigue la carne preparada, nomás póngala ahí y listo. Entonces toda esa transformación todo microondas. Microondas, como sea, pero ya todo está listo, empaquetado, destape la lata y échela al diente. Entonces toda esa transformación nutricional, toda esa transformación de cambios de estilos de vida, hoy por hoy, por ejemplo, en estos días estábamos mirando, usted ya no ve los niños en la calle corriendo como antes nos tocó a nosotros, que uno corría, sea con una rueda, con una bola, con lo que fuese, jugando a lo que fuera. Hoy los muchachos están en el mueble o en la cama. Entonces todo eso ha disminuido la actividad física, que es uno de los grandes riesgos para desarrollar obesidad, y al lado de la obesidad, diabetes, hipertensión y todas las otras enfermedades crónicas. Y eso era lo otro que quería contarle, que si logramos estos estilos de vida pensando en la hipertensión, mejorar esos estilos de vida, estamos indirectamente protegiendo para otras patologías. Que entre menos asociamos patologías, mejores condiciones para poder seguir con nuestra vida. Y ahora sí, para darle respuesta a usted, ¿qué hacemos nosotros en campo para poder, lo ideal, lo principal es hacer tomas de presiones lo más frecuente posible, porque las personas en su primer estadio puede que tengan fluctuaciones. Hoy se sienten con dolor de cabeza, como con malestarcito. Ahora miramos Vamos de manera precisa los los síntomas, pero Ajá. como para... Entonces, hoy de pronto se siente así.
seguramente tiene la presión alta. Ya mañana vuelve el mismo organismo, es capaz, la estabiliza 2 o 3 días y así se la pasa fluctuante. Entonces, por eso es necesario la presencia y la accesibilidad a los servicios. No esperar hasta que tenga el dolor de cabeza o hasta que me caiga para saber que era que tenía la presión alta. Entonces, ese es el ejercicio de nosotros en campo también, enseñarle a la gente que identifique los síntomas tempranos, consulte, entre al programa y se le haga el seguimiento, que lo dijo hace ahora un rato también y vale reiterarlo, no siempre se debe iniciar con las pastillas. Si él identifica y dice, no, lo que usted necesita es modificar algunos factores posibles, porque hay otros que no, como ya lo dijo también, entonces modificamos los posibles y miramos a ver si somos capaces de controlarlas, y o de lo contrario, ya nos toca tratamiento. Muy bien, hablemos entonces ahora sí de esos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión, Sebastián? Muy importante, bueno, realmente todos son importantes, pero el dolor de cabeza intenso, repetitivo, sin una causa aparente, sentir mareos, que muchas veces se acompañan con el mismo dolor de cabeza, las náuseas, ver cositas como que le aparecen cucullitos al frente mientras cuando se para sí, o cuando está... como que se me fueron las luces. Eso. Escuchar, sentir un pitico. Cuando dicen tengo, como que están hablando de mí porque me está pitando el oído. Algo así. Sentir ese pitico también es importante. Pero como lo decía el jefe ahorita, el jefe Carlos, no esperar a que le dé el dolor de cabeza, porque en las partes más graves y cuando normalmente algunos pacientes consultan es porque se desplomaron, ¿cierto? O porque el mareo fue tal que les tocó recostarse a la pared para no caerse. No esperar allá. Si yo tengo 60 años, tengo un dolor de cabeza intenso y me mareo, ¿cierto? Veo cositas, no esperar a tenerme que caer para ir donde el médico, sino más bien consultar, porque también pues no necesariamente tiene que ser una hipertensión, puede ser otra cosa que le esté causando esos síntomas, pero lo importante es consultar para evaluarlo y definir cuál va a ser el manejo que se va a tener con ese paciente. Muy bien, entonces muy atentos a esos síntomas y hablemos ahorita de cuando yo tengo o tengo esos síntomas o creo que de pronto puede ser hereditario y me quiero hacer un chequeo o un control para saber si tengo hipertensión. ¿Qué se debe de hacer, Carlos, por ejemplo? Bueno, ya venimos hablando en el recorrido de algunos signos, síntomas, algunos factores que nos predisponen, ¿cierto? Entonces, si yo soy de raza negra, si yo ya tengo más de 50 años, si yo tengo en mis generaciones, yo tengo a mi papá, a mi mamá o alguno de ellos, o hasta el abuelo incluso, que ha desarrollado la hipertensión, lo ideal es que yo mismo empiece a hacer los controles, yo mismo. ¿Cómo que yo mismo? Sí, mi responsabilidad es solicitar mi valoración médica inicial y de manera periódica, cuando yo tengo esos factores asociados, las instituciones tenemos la capacidad de saber, por ejemplo, le llega ya la consulta al médico el señor o la señora de 55, 60 años, morochita, y le pregunta papá, mamá, sí, papá y mamá. Así no, en ese momento, así no tenga la presión, de seguro que yo sé que el médico va a decir un candidato y venga una vez, entonces lo pasamos al programa de crónicos, donde ya la enfermera le sigue haciendo los controles mensuales, le sigue recordando los signos y síntomas, porque es que cuando uno está en este medio, pues uno se acuerda todos los días cuáles son los signos y esos síntomas, pero cuando uno es el paciente que no ha estudiado nada de esto y desafortunadamente por la dinámica de la salud, al médico no le queda el suficiente tiempo para hacerle todo el proceso de educación, entonces por eso es que mensualmente deben ir, que ahí es donde el enfermero juega el papel importante de decirle, señora Nancy, recuerde que esto, aquello, lo otro, para que pueda minimizar esos factores que son modificables y los que no son modificables, por lo menos que no los agudice con esos factores modificables. Espero hacerme entender, o lo miramos de otra forma. Entonces, yo ya soy moreno, 60 años, papá y mamá hipertenso, ya tengo esa predisposición, pero si yo bebo alcohol, si yo consumo cigarrillo, si yo como un animalito desbordado, todo eso hace que mi factor genético se dispare más rápido y de mayor gravedad.
Entonces, eso es lo que queremos, ese es el trabajo de nosotros, modificar esos factores. En ese seguimiento, así es. Bueno, hablemos de esta enfermedad. Me imagino que muchas personas se estarán preguntando, sobre todo quienes no la padecen o no tienen mayor conocimiento sobre ella, es una enfermedad que se puede curar, que tiene tratamiento, ¿y cuáles serían esas etapas de la enfermedad? Bueno, no se puede curar. Si yo soy hipertenso, ya voy a ser hipertenso per tutti la vita. Ya me voy a quedar así toda la vida, pero sí se puede manejar. Entonces, ¿manejar de qué forma? Ahorita lo mencionaba, si yo lo que tengo es una presión alta, es decir, mi presión arterial me la toman y se queda en 129/80, por ejemplo, no necesito medicamento, lo que necesito es modificar los estilos de vida. Entonces, de acuerdo a esa categorización, se va a realizar el tratamiento. Entonces, si yo tengo una presión arterial de 130 la sistólica y 80 la diastólica, entonces ya voy a ser parte de otra clasificación. Entonces, de acuerdo a eso, se va a hacer el tratamiento. Hasta llegar a una parte que ojalá de los que nos están viendo no lleguen, de tener una presión arterial de 190 a 100, por ejemplo, donde ya la cosa está mal. ¿Por qué? Porque ya está sufriendo su riñón, está sufriendo su corazón, está sufriendo su cerebro, y a partir de ahí ya vienen unas complicaciones, y de ahí ya se va a poner fea la cosa. Entonces ya hay que ser más agresivos con el tratamiento, que la idea es que los pacientes no lleguen allá, que se cuiden en casita, que se tomen bien los medicamentos, que hagan sus controles puntuales. Claro, pues que con todo este tema de la pandemia ha sido algo difícil, pero que se cuiden lo mejor posible para no llegar a estar maluquitos por la enfermedad. Muy bien. Carlos, ahorita antes de iniciar el programa, hablábamos también nosotros sobre esta enfermedad y mencionábamos algo que tiene que ver con esos factores que de pronto inciden en que el tratamiento no sea efectivo, y que son los que ustedes entran a revisar con el paciente cuando va mes a mes a control. Perfecto. Bueno, ahí sí tienen la razón, debemos mirar, entonces, vuelvo y retomo el tema de los determinantes. Entonces, hay unos determinantes que son proximales, o en otras palabras, los factores que no son modificables, los factores que son modificables, y los factores sociales que nos afectan sin querer, pero nos afectan de alguna forma. Por ejemplo, la situación actual de la pandemia, ¿qué hizo? Que la gente se alejara de los servicios de salud. Primero, por el temor propio de cada persona que fue infundido a nivel mundial. Segundo, porque no estábamos preparados para este momento. Aún todavía nos cuesta enfrentar la pandemia como tal, y eso hace que la gente, sobre todo estos pacientes crónicos hoy hablando de hipertensión, estos pacientes crónicos no volvieron a los controles por temor, no volvieron a los controles por las directrices del gobierno también nacional, que dijo no más, solo los casos urgentes. Entonces todo eso hizo que la gente se desprendiera de ese tratamiento que llevaba, de ese ejercicio educativo, de ese ejercicio de cambio. Entonces todo eso hizo que lo separara de ahí y abandonara ese tratamiento. Entonces en este momento estamos en un alto grado fallido de los tratamientos, y no acá en Amagá, en toda Colombia, para no irnos tan lejos. Entonces eso nos sucedió en todos los municipios, en todos los hospitales, clínicas. Entonces la gente no empezó a asistir. Dos, naturalmente, hay los factores sociales que le decía. Entonces el factor económico, algunas veces el usuario desafortunadamente no tiene para ir, desafortunadamente es real. Entonces todo eso es lo que también nosotros en campo tenemos que identificar y mirar cómo entonces generar políticas públicas para que esos pacientes puedan acceder y no suspendan sus tratamientos, o cómo acercamos estos servicios de salud hasta allá para que no suspenda el tratamiento. Entonces eso es del entorno social. Del económico. Desde lo social también hay otros factores. Cuando estamos en municipios, gracias a Dios aquí a Amagá no, pero cuando estamos en municipios de conflicto armado, entonces de tal sitio a tal sitio la gente no se puede movilizar.
tal día, hay paro y nadie se puede movilizar. Entonces, todos esos son factores que vienen a través de la historia, vienen influyendo en el tratamiento de las personas. Y, desafortunadamente, ya hablando directamente o propiamente de las pastillitas que se toma, entonces el médico cuando le formula le dice, mira que esta pastillita le puede causar un poquito de tos, pero no la vaya a suspender. Pero no, el usuario apenas le dio tos, la suspendió. Mira que esta pastillita le da un poquitico como de mareo, pero apenas le dio el primer desvanecimiento, como dicen por ahí, ya la suspendió y dice, yo no me la tomo más. Pero no son capaces de conceptualizar la idea de que son efectos esperados del medicamento y que no es que le vayan a afectar otros sistemas, sino que es algo esperado y que debe continuar. Entonces, todos esos factores son los que influyen para que el usuario no se tome las pastillas. Sobre todo en los hombres, hay algo que nos afecta harto, que apenas nos digan que eso nos causa impotencia, salimos corriendo, abandonamos lo que sea. Entonces, no, que es que esas pastillas, yo no sé qué, ahí mismo abandonan el tratamiento. No, que es que yo escuché que el vecino de allí se estuvo tomando las pastillas y se murió la semana pasada, suspenden el tratamiento. Todos los mitos que hay alrededor de eso. Entonces, eso es importante y por eso, vuelvo y reitero, el ejercicio de enfermería y de los equipos de salud pública cuando estamos en terreno es eso. Mirar usted cómo va, si se está tomando el medicamento, por qué no se la está tomando. Entonces, no, me dijeron que es, no, tranquilo. Para acotar un poquito ahí con eso también, miremos nomás el entorno ahorita de la pandemia, que con la prueba que le estamos metiendo a la enfermedad, que con la vacuna, un chip, también la enfermedad y que, en fin, todos los mitos alrededor. Entonces, todo ese es el ejercicio que se debe hacer en cada casa. Y mirar, como le digo, cómo esas personas que no podemos nosotros pues desde nuestro bolsillo sacar dinero para decirle tome el transporte y vaya, porque entonces ¿cuándo nos va a alcanzar el sueldo? Pero sí empezar a hacer un análisis para poderle mostrar a los que toman las decisiones desde lo político y decirle, mire, tenemos muchas personas en esta situación económica o social que los afecta y no pueden acceder a los servicios de salud. Muy bien. Bueno, y mencionaba Carlos ahorita sobre, entre esos mitos, la medicación. Hablemos de la medicación y en qué momento, si nos sentimos de pronto que la medicación nos está haciendo daño, se puede cambiar, se pueden buscar otras alternativas y si debe ser acompañado, pues obviamente del profesional de la salud. Claro, no, en todo momento debes estar acompañado del profesional, sea por enfermería o sea por el médico, ¿sí? Entonces, si se tienen síntomas, como lo mencionaba ahorita el jefe Carlos, la tos y el mareo, que son los más comunes, ¿cierto? Estás tosiendo mucho, ves que es la pastillita, tienden a hacer lo que él afirmaba ahorita, a dejarla. No, eso me está haciendo daño, pero no es un daño, es un efecto esperado de cierto medicamento, ¿cierto? Entonces la dejan ahí y la presión va para arriba. No se debe hacer. Me está causando, entonces sería lo siguiente, me está causando tos. Estoy maluco por la tos. Pido la consulta. Doctor, esto me está causando mucha tos. El doctor o el enfermero, quien le esté llevando el control, decide, en caso del enfermero, si lo pasa con médico, ¿cierto? Y ya el médico se encarga de hacerle el cambio del medicamento o de disminuirle la dosis si es que la dosis está muy alta, de tomar medidas y mirar qué es lo que está pasando allí para beneficio del paciente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se suspenden los medicamentos, entonces no hay una adherencia al medicamento, al tratamiento, no se está llevando un buen control de este caso que sería la presión arterial y finalmente el perjudicado es el paciente. Entonces el paciente es el que va a estar mal después. Y llega el control con la presión vuelta a nada y ya hay que modificarle la dosis y subírsela. ¿Ya? Entonces lo ideal es que si sienten alguna situación especial con algún medicamento, no lo suspendan, más sí soliciten la consulta con el médico para realizar el cambio del medicamento o para modificar la dosis. Muy bien, hay muchas personas que digamos, además del tratamiento que
digamos, ofrecen o les dan en el centro asistencial, en el centro de salud, buscan otras ayudas alternativas por recomendación, es decir, me recomendaron tomar bebidas de o infusiones de, ¿se puede, no se puede o es también una alternativa que se puede apoyar de la medicina como tal? Bueno, aquí hay un tema importante y es que los medicamentos pueden potencializarse o inhibirse con ciertas sustancias, hacen interacción. No sabemos qué está tomando el paciente. Lo ideal es que esté tomando solamente la medicación. Con la medicación va a estar bien y con los cambios de estilo de vida. Con esas dos cositas, en caso pues de que necesite la medicación. Solo con eso va a tener para que la presión le mejore mucho, se sienta mucho mejor, no tenga problemas a largo o mediano plazo o incluso a corto plazo si la ha tenido muy alta recientemente. Entonces, las bebiditas, pues habría que mirar qué bebida es, pero lo ideal es que no. Por ejemplo, Carlos, ¿qué es lo más común que lleguen, por ejemplo, los pacientes a decirles que toman de manera alternativa? Lo más común que escucho uno por allá en la comunidad es que se toman el agüita de limón, el ajo en ayunas, el ajo en la noche. Se olvidó la otra, una hierba que preparan el agua y que le dejan 2 días ahí al sereno y que después se toman de a 3 cucharadas. Bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿cierto? Pero lo que dice el médico es cierto, o sea, como no sabemos exactamente qué es lo que está tomando, puede que eso nos inhiba o nos potencialice el medicamento y por eso empiezan a sentir esos efectos secundarios indeseados y entonces dicen, no, eso es la pastilla, no es el agua, sino la pastilla, entonces mejor dejémosla ahí. Y lo otro es, el paciente cursa en 2 aguas. Una, ¿será que le digo la verdad al médico? ¿O será que le digo que sí, yo me estoy tomando las pastillas juicioso y ya? Entonces el médico desconcertado, porque dice, pero entonces ya le manejé la presión con este, con el otro, con aquel, y con ninguno le cuadra. Entonces desconcertan el profesional y no es porque, y entonces fácilmente después los comentarios es que el médico es malo, el médico no me curó. Y primero hay que recordar lo que dijimos ahora rato, incurable, que se puede manejar sí, pero siempre y cuando, reiteramos, estilos de vida adecuados, tratamiento bien adherido. Entonces, si no hay esas condiciones, créame que ni el mejor médico lo puede pasar por 10, 20, 30 especialistas en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, y no va a manejar una presión estable. Bueno, muy bien. Siempre en todas, digamos, los programas que hemos hecho, hemos realizado, reiteramos el estilo de vida saludable, desde la parte física, desde la parte mental, muy importante entonces tener en nuestras vidas estilos de vida saludables para la prevención de cualquier enfermedad y cualquier, digamos, condición de salud que se nos pueda llegar a complicar. Entonces, la invitación es para que usted también desde casa se empiece a cuidar. Nos estamos cuidando por la pandemia, pero también nos cuidamos de otras enfermedades y de otras condiciones como las que estamos hablando el día de hoy, de la hipertensión. Entonces, el ejercicio, agua, comida saludable, alimentos que no estén muy procesados, todo eso lo hemos ido aprendiendo acá en estos espacios que justamente los abrimos y los habilitamos para usted, para que converse con nosotros, para que resuelva esas dudas y esas preguntas que tiene referente a temas como el que traemos el día de hoy. Bueno, ¿alguna recomendación ya final para ir cerrando y los programas y cómo acceder a ellos? Bueno, dentro de los estilos de vida que seguimos insistiendo en ellos porque es la prevención, ¿cierto? Entonces, lo decía ahorita el jefe Carlos, si yo me como todos los días una hamburguesa, para mí no va a ser con papas a la francesa, con salsita, bien rico, ¿cierto? Para mí no va a ser fácil abandonar la hamburguesa con la Coca-Colita, por ejemplo. Pero, ¿qué debo hacer? Si yo me como la hamburguesa en combo con las papas y la Coca-Cola, puedo comenzar dejando las papas a un lado, me como la hamburguesa solamente y un poquito de Coca-Cola. Ir bajándole a ese tipo de cositas porque pues de taconazo nadie es capaz de quitarse algo de encima. Si a mí me encanta las butifarras, por ejemplo,
que se comen mucho, ese embutido es alto en sodio, en sal. Si yo me como 4 o 5 en el almuerzo o en la noche, no comerme las 5, comerme 4, comenzar paulatinamente a disminuirle a ese tipo de cositas. Está demostrado que hacer ejercicio 4 veces, entre 3 y 4 veces a la semana, al menos media horita, pero un ejercicio que te ponga a sudar, ¿sí? Ayuda mucho. Ahorita pues en pandemia está muy difícil uno salir a hacer ejercicio en la calle, ¿cierto? Pero en condiciones normales eso sería lo ideal. Y quienes tengan la posibilidad de estar en un área abierta, pueden salir a hacer su trotecito ahí en ese mismo lugar. Importante entonces la comida, el ejercicio, bajarle al licorcito, ¿cierto? Al cigarrillito. Entonces es la idea de ir disminuyendo ese tipo de cosas que finalmente son nocivas para nosotros. Si yo soy una persona pesada, si yo peso 120 kilos por ejemplo, comenzar con hacer eso que les estoy diciendo, se ayuda mucho a, primero, bajar de peso. Entonces el jefe Carlos lo decía ahorita, bajar de peso, porque el peso también me puede llevar a una diabetes. Entonces estoy matando diabetes, estoy matando hipertensión, punticas, y seguramente una hiperlipidemia que también puede que la tenga. Entonces no es solamente por una enfermedad, sino que ya llevamos 3. Los cambios en los estilos de vida son fundamentales, son una prioridad. Bueno, muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y ya por último, para cerrar, ¿cómo acceder entonces a esos programas que se tienen desde la ES San Fernando para empezar los controles de hipertensión? Bueno, antes de eso, quiero complementar algo del doctor claro también, sí. Para que miremos todo este escenario, que es lo que yo pienso, lo que hago y lo que no hago en temas de estilos de vida saludable. Y para ello, por eso es importante el ejercicio interdisciplinar. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cierto? ¿Cómo me mantienen mis emociones? Porque tenemos también entendido, usted incluso lo dijo ahora rato, necesitamos estar bien desde lo emocional, desde lo físico, desde lo mental y desde lo social. Y realmente sí. Entonces, ¿cómo desde lo emocional me mantengo muy bien para que eso me ayude a mejorar mi enfermedad? ¿Cómo desde lo mental yo concibo mi enfermedad para asumirla con responsabilidad? ¿Y cómo estos profesionales interdisciplinares, esencialmente nutrición, porque ¿qué es lo que más hacemos todos los días? Comer. Entonces, desde la nutrición, ¿cómo llevamos una buena nutrición? Como estilo de vida, como la actividad física, pero dirigida, orientada, porque no es la misma que usted debe hacer, la que yo hago, la que haga el otro. Claro. Toda la actividad física debe ser orientada. Es verdad. Entonces, no es que mi vecino corre 10 kilómetros, yo también salgo y a los 2 kilómetros me infarto. ¿Sí? Eso es verdad. Entonces, todo eso, entonces eso sería, desde ahí para aportarle lo del médico. Y para cerrar entonces, ¿cómo podemos acceder a los servicios? Cuando estemos en terreno, nosotros, el equipo de salud pública, que está compuesto por auxiliares, como les dije hace rato, pero recordamos, auxiliares, tenemos enfermero, tenemos nutricionista, psicólogo y técnico en deportes. Adicional, hemos articulado con las otras dependencias de la alcaldía, cultura, profesionales que se han querido articular el proyecto de salud pública, como el maestro Londoño también, que quiere aportar su conocimiento para hacer esos cambios fundamentales en la sociedad, de los niños esencialmente, que es la construcción a futuro de nuestro país, nuestra sociedad. Entonces, todos esos aportes que puedan hacer los diferentes profesionales, las diferentes dependencias, los diferentes grupos organizados que estén aquí en el municipio, son bienvenidos al proyecto de salud pública, los de música. El día que hicimos la jornada de prevención de COVID, un grupo de niños bailarines excelentes, motivados, comprometidos. Entonces, eso es importante también ahí. Entonces, vamos a los terrenos y las personas pueden acceder desde ahí, nosotros mismos les podemos articular la cita para que puedan acceder ya al servicio intramural como tal, porque no todos los servicios los podemos llevar a terreno, pero los que podemos nosotros llevar, para el caso de hipertensión, nosotros siempre vamos con equipo de toma de presión arterial. Entonces le podemos hacer primero una identificación en terreno y de acuerdo a cómo lo veamos y lo que analicemos de sus estilos de vida, decimos, es necesario que pida una cita o nosotros mismos se la gestionamos. ¿Cómo piden las citas?
Vienen acá al hospital y dicen que vienen para una cita de control para hipertensión arterial, o dice que vienen para el programa de crónicos, y ahí se les direcciona entonces ya a la cita con la persona que corresponde. Muy bien. A Carlos, a Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Yo creo que el tema de hoy nos abre mucho, digamos, como la ventana a la información y a querer informarnos más sobre este tema, porque también digamos que es una condición que nos puede pasar a cualquiera en determinado momento de la vida, sobre todo cuando ya vamos siendo por allá mayores. Entonces, desde ya trabajar en esa prevención para los más jóvenes y para quienes estén acercando a esa edad. Entonces, mucho cuidado con esos síntomas. A usted la invitación para que nos sigamos encontrando en este espacio, aprendamos juntos sobre salud, un espacio, recuerden, habilitado, creado por Amagat Televisión, y donde nos acompañamos, por supuesto, de los profesionales de la salud. Recuerden que este es Amagat Televisión, el canal donde nos vemos todos.